El Salmo 90 dice: tú has sido nuestro refugio de generación tras generación. Creo que el resumen que aprecio más gozosamente de este salmo comienza en el versículo 13, donde dice: ¿cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Es el Salmo 90, los versículos 13 al 17. La verdad más contundente de este salmo tiene que ver con dos aspectos. El primero de ellos es hacernos entender con claridad cuando lo leemos que Dios existe, que Él es el Señor y que Él es soberano, que es un error, es una equivocación pensar que nosotros somos Dios. Es falso. El Salmo dice enfáticamente: tú eres Dios. Con esta declaración termina el versículo 2. Tú eres Dios. Pero lo dice en relación con una realidad que nos atañe. Porque el versículo 1 y el versículo 2 de este Salmo 90 es una descripción de la condición de dependencia del hombre de Dios. Tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. ¿De qué manera nos atañe? Nos atañe porque describe la verdadera naturaleza que nos caracteriza y nos identifica. Somos seres finitos, somos seres limitados, somos seres que tenemos un término. No somos eternos. ¿Quién es eterno? ¿Quién que no seamos nosotros es eterno? Solo Dios. Todo lo demás ha sido creado por Dios. Dios nos creó a nosotros y por ello tenemos un principio y por ello tenemos un fin. ¿Qué significa esto cuando llegamos a un día como hoy, 31 de diciembre del año 2017? Significa una oportunidad para evaluar nuestras realidades, considerar y reconocer nuestra realidad. Observen en el Salmo 90 cuál es el clamor dominante del salmista, cuál es la oración reiterada del salmista. ¿La pueden identificar? Miren por favor en el versículo 3. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo. ¿Eso es algo que Dios hace? ¿Cuál es nuestro concepto del final de la vida? ¿Cómo entendemos el final de la vida?
¿Cómo lo consideramos? ¿Es algo trágico? ¿Es algo devastador? ¿Es algo malo? Porque aquí dice que está determinado ¿por quién? Por Dios. Hay algunas cosas que este salmo afirma que son sorprendentes para nosotros y que son difíciles de manejar para nosotros. No sabemos qué hacer con estos conceptos. Vayamos primero a los motivos de oración. Dice, enséñanos a contar bien nuestros días. ¿En qué versículo dice eso? Versículo 12. Ahí está primera oración explícita. Enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Cómo lo dirían ustedes en otras palabras? Enséñanos a ver qué tan corta es la vida. Enséñanos a saber, a ver qué tan corta es la vida. ¿De qué otra manera lo podríamos decir? Enséñanos a contar bien nuestros días. ¿De qué otra manera lo podríamos decir? No los años ni los meses, los días, el día a día. ¿Sí? Enséñanos a vivir bien cada día. Muy bien, también es otra manera de decir la misma oración. Enséñanos a amar a nuestro prójimo. a amar a nuestro prójimo. Bueno, ya se desvía un poquito de la idea central. ¿Cuál es el propósito de esta oración? El propósito de esta oración es: no permitas que viva mis días en vano. No permitas que mis días transcurran de manera inútil, estéril. No permitas que viva yo sin propósitos. ¿Tiene sentido? La oración nos lleva a la búsqueda de la sabiduría de saber vivir la vida conforme al propósito con el cual fuimos creados por Dios. La siguiente oración es: compadécete ya de tus siervos. ¿En qué versículo está? Versículo 13. Compadécete ya de tus siervos. ¿Quién ha pasado un año difícil en este año 2017? ¿Hemos pasado un año difícil? Años difíciles son aquellos años en los cuales podemos contar pocos recursos ante muchas necesidades. Años difíciles son aquellos en los cuales podemos tener poca tranquilidad ante muchos problemas y aflicciones. Años difíciles son aquellos en los cuales tenemos que tomar decisiones muy significativas y muy trascendentes en espacios muy reducidos, corto tiempo, pocas facilidades, pocas libertades, pocas ventajas. Años difíciles son aquellos en los cuales tenemos la oportunidad de contar todos los huesos que nos duelen, o las enfermedades que tuvimos, o las veces que fuimos al médico. Años difíciles son aquellos en los cuales no nos sentimos plenamente satisfechos de lo que nos pasó. Al cabo de un año difícil, es posible que digamos: bueno, pero con todo y eso estamos todavía de pie, estamos todavía caminando, estamos todavía sobreviviendo, saliendo adelante. Con todo y eso, el salmista lo entiende como algo que tiene que ver con la acción de Dios. Para él, un año difícil también tiene que ver con la acción de Dios. Él ora diciendo: compadécete ya de tus siervos. ¿Cómo lo podríamos decir? Señor,
detén esto, Señor. Esa oración convendría a nuestro país. Señor, ya para esto, ya esto es terrible, Señor, ya no puede seguir así. ¿Lo han dicho alguna vez en este año? ¿Sí? ¿Han pensado alguna vez en este año que la situación en nuestro país ya no puede continuar de esta manera? Esa es la oración. Compadécete ya de tus siervos. La tercera oración que está en este salmo es: sácianos de tu amor. ¿En qué versículo está? 14. Versículo 14. Sácianos de tu amor. ¿Cómo lo podrían decir en otras palabras? Piensen en otras palabras para decir lo mismo. Llénanos de ti. Otras palabras. Enséñanos a vivir. Que nos hayamos satisfechos en tu amor. Que nos hayamos satisfechos de tu amor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu. Yo lo pondría invirtiendo el sentido. Que tu amor nos sacie. Que tu amor nos llene. Que tu amor nos satisfaga. Y hermanos, cuando ligamos las tragedias y las adversidades al lado de no haber sido suficientemente satisfechos del amor, de la gracia de Dios, vamos a ser muy desdichados. Una vida en la cual no podemos contar tantas ventajas y tantas bendiciones, y al mismo tiempo no nos podemos sentir tan satisfechos y llenos del amor de Dios, es un año de los más difíciles, de los años que no quisiéramos vivir repetidamente. Sácianos de tu amor. Quiere decir que tu amor llene los huecos que no han llenado otras cosas. Piensa, ¿qué huecos puede llenar el amor de Dios que no han llenado los satisfactores inmediatos que hemos buscado en este año? Te volteas y buscas que quien está al lado tuyo te dé un abrazo y no te lo da. Dices, bueno, está bien. Yo tengo quien me abrace. Dios me abraza. ¿Verdad? El amor de Dios llena mi vida. Me siento satisfecho y pleno con eso. Pero no en todas las circunstancias reaccionamos de la misma manera. A veces no permitimos que el amor de Dios nos sacie porque nos llenamos de dureza y reclamamos el amor que esperábamos recibir. Ah, ¿no me vas a abrazar? ¿No me vas a abrazar? Ya me vas a venir rogando y suplicando que yo te voltee a ver. ¿Y sabes qué voy a hacer cuando vengas? Entonces no hay búsqueda del amor de Dios porque estoy distraído y ocupado en desarrollar la frustración y comunicar que estoy insistiendo en ser satisfecho con lo que buscaba yo aquí. Cuando hacemos cosas como esas, lo que estamos expresando es que el amor de Dios no tiene la capacidad de llenar nuestra vida. Que insistimos en ser llenos de esto, porque el amor de Dios no es lo que puede llenarnos. Y eso nos hace tristes, eso nos hace personas vacías, porque ¿saben algo, hermanos? Las personas que nos aman, aún las que más nos aman, en algún momento no podrán llenarnos. Aún las personas que más nos aman, que mayor lealtad pudieran comunicarnos, en algún momento no podrán, no estarán ahí. Saben, toda madre de familia que es esposa al mismo tiempo tiene una factura que cobrar contra su esposo.
más si ha sido madre más de una vez. Y la factura que tiene que cobrar se remite al momento del alumbramiento, cuando ella estuvo sola, en medio del dolor más intenso que pudo haber atravesado toda su vida. Y esa carga emocional que es negativa se va a reflejar a lo largo de la vida, porque va a llegar un momento en el cual ella le va a echar en cara a él: claro, pues tú no, lo único que hiciste fue poner una semillita. ¿A ti qué te dolió? ¿A ti qué te importó? ¿A ti qué te van a interesar los hijos y la que los parió fui yo? Y el tono va subiendo a medida que los años se van cargando de amargura, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen esa historia? ¿Han oído hablar de esa historia? Es un buen argumento para telenovelas, ¿verdad? Y eso se transmite a la siguiente generación, porque cuando el niño está siendo abrazado y protegido en el regazo de la madre, al niño se le enseña que el mérito de la madre es superior al mérito del padre. Tortillita de manteca para mamá que da la teta, y tortillita de cebada para papá que no da nada. Hay una filosofía del resentimiento guardado detrás de esa crianza, en la cual el niño se va formando con un hueco afectivo relacionado o asociado con la figura de ¿quién? Un hueco afectivo relacionado con la figura de ¿quién? Va a vivir buscando el afecto de un padre ausente, de un padre vacío, porque además la madre ha contribuido a desvanecer la imagen del padre. Y esto es interesante. Lo que dice la oración es: sácianos de tu amor. Yo no conozco algo que pueda llenar nuestras vidas de una mejor manera como no sea el amor de Dios, quien en este año que estuvo lleno de carencias y de incertidumbres, no se logró llenar y sentir satisfecho y saciado del amor y de la gracia de Dios, no se va a sentir lleno de ninguna manera. Así se acabe y se atasque el pavo entero hoy en la noche. Porque lo que nos llena no es lo que tenemos ahí frente a nosotros, y los satisfactores inmediatos que reclamamos, los placeres, las caricias momentáneas, las satisfacciones fugaces, la respuesta inmediata. Ese es el asunto de la cultura milenial. Los millennials están conectados como consumidores no productores, no generadores, solo consumidores. Les interesa lo que ya está hecho. Por eso es la comida predilecta de los millennials. ¿Saben cuál es? Denme un nombre, cualquier cosa que se les ocurra. ¿Cuál es la comida predilecta de los millennials? La pizza, claro. ¿Por qué? Porque la pizza ya está hecha en el horno. Porque la pizza nada más la vas a recoger. Porque la pizza nada más la sacas de la caja, y si está fría del refrigerador la metes al horno de microondas 30 segundos y te sientas a comértela. Y la mamá le dice: hijito, tengo un pavo que hice, y van a mandar a la madre con todo y el pavo por un tubo, porque no cambian lo inmediato que los satisface. Es el satisfactor inmediato. A esto está relacionado e íntimamente vinculada la promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual es el satisfactor inmediato. No tenemos que esperarnos. Ya lo podemos hacer ahorita. En la época en la cual nosotros éramos jóvenes, yo recuerdo muy bien,
terminábamos nuestra reunión de jóvenes del esfuerzo cristiano y nos íbamos a las 9:30, 10 de la noche a repartir a las señoritas de la iglesia a sus domicilios caminando, y las entregábamos en su casa a cada una antes de ir cada quien a su casa. Yo llegaba a mi casa como a las 11 de la noche, 11:30, después de haber ido a entregar una caravana de señoritas con mis compañeros, y al final yo los iba dejando a todos y yo llegaba, el último que llegaba a su casa era yo. Pero en esa época el temor de los padres era que una hija le saliera con su domingo 7. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de esa fecha terrorífica que espantaba a los padres? Los padres amenazaban a las hijas: como me salgas con tu domingo 7, ¿verdad? Y algunos lo venían a decir ya mero el sábado 6 de la noche, ¿no? ¿Cómo le dices a una hija: no me vayas a venir con tu domingo 7? El sábado 6 en la noche. Pero ese era el pánico de los padres, que una hija le saliera con su domingo 7. Y hermanos, el año comienza con domingo 7, tengan cuidado. El próximo domingo es 7. Ciérrenla a las hijas, o sea, yo no sé qué vayan a hacer. Bajo candado, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No, el miedo ha cambiado. El miedo de hoy no es ese. El miedo de hoy es que la hija y el hijo hayan aprendido a vivir vidas promiscuas y conozcan el caminito de cómo no salir con su domingo 7. Porque ellos ya viven en el lunes 8, en el martes 9. Ya hay la píldora del día siguiente, ya hay una bola de recursos que, por favor, ustedes de la época en la cual para que un muchacho se metiera a una farmacia a comprar un preservativo tenía que esperar a que estuviera vacía la farmacia y a que el que estuviera atendiendo el mostrador fuera un hombre, para que el muchacho se atreviera a decirle al hombre: quiero un preservativo. ¿Sí? Hoy día no hay necesidad de eso. Los reparten en las secundarias. El DIF los regala. Basta con que sea el puente Guadalupe Reyes, o después de eso lo que sigue es el carnaval, y después de eso lo que sigue es la feria de mayo, de cada fecha conmemorativa, el natalicio de Benito Juárez, lo que ustedes gusten. Se reparten a diestra y siniestra los preservativos que antes se pedían con pudor en las farmacias. Entonces el temor de hoy tiene que ver con que nuestros hijos, y no solo ellos, también nosotros, nos estemos saciando de los satisfactores viles e inmediatos que nos ofrece el mundo, y no del amor y de la gracia de Dios. Sácianos de tu amor. La cuarta petición es: sean manifiestas tus obras a tus siervos. ¿Cómo lo dirían ustedes en otras palabras? ¿Cómo le diría un hijo a un padre esto? Papá, sean manifiestas tus obras en mi vida. ¿Cómo le diría un hijo a un padre esto? ¿Cómo se lo pediría? Sé congruente. Con el ejemplo. Sea reflejo. Que se vean con claridad las obras que has hecho. Bien. Los hijos llegan con nosotros enseñándonos un tenis que ya tiene levantada la tapa del sándwich así, y por detrás se asoman unos dedos que hacen hola, y nos dice: papi, que sea manifiesto tu obra en mí. Quiero unos Reebok
ecológicos, con burbuja de aire. Yo creo que ya pasaron de moda lo de burbuja de aire, ¿verdad? En la secundaria de mis hijos, los tenis que eran plus eran los que tenían bolsa de aire. Y alguien en mi casa quiso unos. ¿Quién era el que quería unos con bolsa de aire? ¿Ustedes se acuerdan, hijitas preciosas? Me ayudarían a refrescar ese dato de la memoria. Alguien en mi casa, yo dije, mira, te compro estos Panam baratitos de 300 pesos y yo le pongo una bolsa de aire de las de Chedraui o de donde sea. Le veo cómo le pongo una bolsa de aire. Además, le doy una bolsota de aire atrás en cada tenis amarrada que le va a durar el aire, yo creo. No me lo creí. Quería una de marca. Pero lo que esta oración significa es: Dios, que se note que te pertenecemos a ti. Que sea notoria la influencia de tu trato en nuestra vida. Que tu trato nos deje marcados. ¿De qué manera nos marca el trato de Dios? ¿De qué manera nos marca el trato de Dios? A ver, déjenme hacerles una pregunta. Vale, ¿de qué manera te marcó el trato de tu mamá? ¿Qué usaba para marcarte? Nada. Amor, cariño, apapachos. Bueno. Fran, ¿de qué manera te marcó el trato de tu mamá? De apapacho. Bien. Nunca hubo cinturón, ¿no? Un par de cicatrices. O sea, a ti sí te fue mal, no como a otras. Se notaba el privilegio, ¿verdad? Sí. ¿A usted cómo lo marcó el trato de su papá, doctor? En la escuela. Mientras no te saque de la escuela no vayas, yo me encargo de que no te falte nada. No te falte nada, pero el día que termines, ese día se lo trato. Entonces, para el rey, para el pasaje, para la cara. Ya hace 30 años que usted graduó, hace apenas unos días. Y el día que llegué, después de marzo, terminando la carrera, me dijo, ¿me haces el coche? Ya, se acabó el privilegio. Yo pensé que iba a salir en algún lugar. La tarjeta de crédito. Ya se acabó el... Pero si yo no he gastado de más. Se terminó. El trato que hicimos fue Hasta hoy. hasta el día de hoy. De aquí en adelante tú ya sabes lo que es ir a tu casa. Con las cosas que tiendas caras. Ganar el pan. Cada 6 meses era cambiar ropa, ir al público para su dieta. Y en ese momento me molesté. No le tuve. Claro. Pensé que era una obligación el estar mirando las cosas. Claro, claro. Este es el camino. Ya lo conoces. Fue una marca, doctor, porque además usted es doctor y su papá es doctor. Sí. O sea, los padres nos marcan. Me pregunto, ¿el trato de Dios nos marca? ¿De qué manera nos deja marcados el trato de Dios? ¿De qué manera influye en nosotros? ¿De qué manera nos hace la persona que somos? Por eso la oración es: sean manifiestas tus obras en tus siervos. La penúltima oración es: que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Que no nos falte la gracia de Dios. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que va a ser el 2018? Lo pregunto ahorita, el día último de diciembre de 2017. ¿Va a ser mejor que el 2017? ¿O va a ser peor que el 2017? Casi todos hacemos ese tipo de cuentas. Este fue un año mejor que el año pasado. Eso lo dicen los agricultores cuando la cosecha fue favorecida, porque el agricultor que trabaja de temporal sabe cuándo la cosecha
salió bien, mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque todavía está comiendo de lo que cosechó y tiene para comer por varios meses. Pero cuando el año no fue bueno, también lo sabe, porque la troje está vacía. No hay grano, hay que comprarlo. Hay que comenzar a pedir fiado en lo que comienza a generarse la producción de este nuevo año. Años difíciles. Y el 2018 tal vez no sea un año fácil. Pero nosotros tenemos que aprender a orar de esta manera. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Que no nos falte el favor de Dios. Que no nos falte la gracia, la providencia, la misericordia, el cuidado, la protección de Dios. Que cuando nos sentemos a la mesa, ahí esté su bendición. Esa es nuestra oración. Que cuando abramos el ropero tengamos algo que ponernos. Que cuando comience a llover tengamos donde guarecernos. Que cuando salgamos a la calle tengamos con qué calzar nuestros pies, nosotros y nuestros hijos, a los que amamos. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Bendito sea Dios, hermanos. Y la última oración es: confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Esta es una oración por vivir una vida trascendente, por vivir una vida significativa. Señor, que lo que yo haya sembrado no quede estéril, que lo que yo haya hecho no sea infructuoso, que mi esfuerzo no sea ocioso, que mi esmero no sea vano, que pueda yo morir pensando que fue útil vivir, que fue valioso, que fue fructífero. Claro, eso lo vemos cuando volteamos a mirar hacia nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor y que han recibido de nosotros. No solamente nuestros hijos, las personas que han recibido de nosotros. Alguien ha sido beneficiado por mí en este año que pasó. Hice algo por alguien y eso no va a quedar sin beneficio, sin bendición. ¿Quién es el que reparte las recompensas finales? Sí, hagamos todo para la gloria de Dios, porque al final de cuentas quien nos recompensa, quien nos galardona, quien nos otorga el premio final es Dios. Quien paga al final es Dios. Y es posible que nos encontremos en el trecho a mucha gente que ni siquiera se voltee para darnos las gracias, porque incluso al Señor Jesucristo le pasó. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron a dar las gracias? Solo uno. Solo uno. ¿Saben qué cantidad de miembros de una iglesia se comprometen y verdaderamente sirven? Me refiero con sus bienes, con su tiempo. ¿Qué cantidad de miembros de una iglesia? En una iglesia exitosa, en una iglesia muy exitosa, hablemos de una iglesia de 3,000 miembros. ¿Saben ustedes cuántas personas son las que verdaderamente están sirviendo? Las que hacen el trabajo sucio, el trabajo duro. ¿Saben cuántas personas en una iglesia de 100 miembros son las que sostienen el ministerio y la obra? En una iglesia exitosa no rebasa el 15% de los miembros. Las iglesias más exitosas tienen un nivel de compromiso del 15% de su membresía. Una iglesia de 100 miembros son 15 personas. Las que llegan temprano,
las que ponen, las que quitan, las que levantan, las que recogen, las que aprenden, las que apagan, las que suben, las que bajan. ¿Cuántas personas serán en una iglesia de 35 miembros? 3.4. El 10% son 3.5. Estoy pensando a quién le quito la mitad porque no he visto al punto 5. ¿Quién sería el punto 5? Y por supuesto que todos hemos sido bendecidos, no nada más el 3.5, no nada más el 15%. Hemos sido bendecidos todos. Y todos podemos hacer algo por los demás. Y todos podemos hacerlo como para el Señor. Este es un llamado para que este próximo año pueda ser un año de mayor compromiso con Dios. Y no solo me refiero a las cosas de la iglesia, me refiero a todo lo que hacemos, en lo cual podamos reflejar que verdaderamente lo hacemos como para Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.